Ahora sí. Entonces, antes de hacer el ejercicio en detalle, la idea es que como que sepamos identificar un poco cuál es la distribución que se ocupa en cada caso. Porque en el caso discreto, cuando uno calcula probabilidades discretas, por ejemplo, cuando uno cuenta cuántos sucesos ocurrieron en cierto intervalo de tiempo, etcétera, que son eventos discretos, uno lo que tiene que hacer es reconocer qué le están preguntando, que yo creo que es lo más complicado en esta materia, porque en el caso continuo a uno directamente le imponen qué distribución se ocupa. Entonces, por ejemplo, no sé, por el tiempo de falla, de forma continua, no sé cuántito, se distribuye con una normal estándar, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces les dicen al tiro qué distribución tiene que ocupar. Pero con las discretas no es siempre así. Entonces, mi idea era más o menos ver los ejercicios y antes de calcular las probabilidades y todas las cuestiones, ver qué distribución se ocupa en cada una de las preguntas, por qué, claramente justificar esa cuestión. Y, y eso, po. Y después vemos las probabilidades y todas esas cuestiones. Entonces, eh, me va a estar sacando un par de fotos del ejercicio. Vamos a partir claramente por el ejercicio uno. Espero que se vea, ¿cierto? Me imagino que sí. Ya. Entonces, bueno, tengo entendido que ustedes van a tener tablas con todas las distribuciones, su esperanza, su varianza, su función general momento, todas esas cuestiones. Y van a ver también cómo es su función de cuantía o su función de densidad, si en el caso continuo. Y lo único que tienen que hacer es identificar qué distribución se ocupa. Entonces, bueno, está la Bernoulli y la binomial, que son de la misma familia, solo que la Bernoulli como que la generaliza para n intentos. Después está la geométrica y la binomial negativa, que también son de la misma familia, solo que la binomial negativa generaliza la geométrica. Y después viene la Poisson, que es como solita, y la hipergeométrica, que es como la más rara, pero también hay un ejemplo de esa distribución, así que ojalá la podamos ver. Ya, entonces, ya, la forma para poder identificar estas distribuciones es, vamos a partir con la binomial. Vamos a partir con la binomial que es esta. Esta es una binomial. Entonces, la binomial se escribe así. Se dice que entonces la variable aleatoria x, o x, y, z, da lo mismo, sigue una distribución binomial, ¿cierto? Esta es la notación, cual tiene dos parámetros, que es n y p. Entonces, n sería la cantidad de sucesos que ocurren, y p es la probabilidad con la que ocurren esos sucesos. Entonces, en este caso, si leemos el ejercicio, dice que en una ciudad rural, una extraña enfermedad está afectando a uno de cada 100 niños. Ahí tenemos lo primero. Entonces, tenemos a uno de cada 100 niños. Ya, esto es lo primero. Además, se observa que en promedio aparece un caso cada 30 días. Ya, entonces, bueno, tenemos lo primero, que es la probabilidad con la que ocurre nuestro éxito. Si definimos nuestra variable aleatoria como, esto lo escribo así con una rayita nomás. Esta la definimos como el número de niños afectados por la enfermedad. Afectados, voy a poner afectados nomás. Pero sería el número de niños afectados por la enfermedad. Entonces, esta variable aleatoria tiene como distribución la binomial, que sería que cuenta una cantidad de sucesos, en este caso cuenta cuántos niños hay afectados, con una cierta probabilidad que es P, y P en este caso va a ser 1/100, que sería 0.01. Y la cantidad de niños afectados va a depender de la pregunta. Entonces, por ejemplo, ahora en la A se nos dice que en el sector existen un total de 300 niños. Entonces ahí directamente ya nos dicen cuánta es la cantidad de niños que se cuentan. Entonces ya tenemos toda la información, que nuestra variable aleatoria es una binomial, donde hay 300 niños que se enferman con una probabilidad del 0.01, por la probabilidad 0.01, ¿cierto? Que sería de un 1%. Entonces esa sería la primera forma de reconocer una binomial. Siempre hacer una cantidad de casos, ¿cierto? 300, con una cierta probabilidad. Esa es la binomial, que no es la misma que la binomial negativa. Son bastante distintas en ese sentido. Em, Así que eso, de ahí hacemos la probabilidad esta. Ahora reconozcamos lo que dice la B. La B dice, determina la probabilidad de que en un periodo de 15 días se observe dos casos como mínimo. Entonces, en general, cuando uno cuenta cuántos sucesos ocurrieron en un cierto intervalo de tiempo discreto, en este caso es discreto porque son 15 días, entonces es un día, 2 días, 3 días, son 15 días. Entonces,
se pueden contar, digamos, entre comillas, como discretos. O sea, podrían ser días, horas, minutos, semanas, etcétera, ¿cierto? Pero al final no hay 1,5 semanas, son 1 o 2 semanas. En este caso son 15 días. Y hay como un... ¿Cuál es la palabra? Es como una tasa. Te estamos diciendo que ocurren 2 casos, por ejemplo, cada 15 días. Entonces, cuando vean esa cuestión, ocurren tantito, tantito, en tantos días, en tantas semanas, en tantas horas, etcétera. Siempre, casi siempre se va a referir a una Poisson. Entonces, en este caso habría que definir otra variable aleatoria, que en este caso va a ser i, que va a ser el número de niños que son afectados por esta enfermedad. Y la tasa tiene una con tasa de contagio. Con tasa de contagio. En este caso dice que es eh, de un caso cada 30. A ver, ¿cómo? No, claro, o sea, arriba sale. Aparece un caso cada 30 días aquí. Es que no tengo el negro. A ver, aquí. Además, se observa que en promedio aparece un caso cada 30 días. Entonces, esta cuestión sigue esta, esta distribución. Un caso cada 30 días. Entonces, la idea de esta cuestión es que directamente desde el enunciado vimos que era un caso cada 30 días, pero esta cuestión nos dice en cada 15 días. Entonces ahí uno tiene que realizar una conversión con una regla de 3. En este caso i va a seguir una Poisson. La pueden escribir así, ¿cierto? O así, o también así la pueden escribir. Pero si pone el nombre completo se entiende mejor. Una Poisson. Y tiene solamente un parámetro. Y el parámetro es la tasa. O sea, acá en el enunciado se nos dijo un caso, ¿cada cuánto? Cada 30 días. 30 días. Y lo que nos dice la pregunta es que hay que determinar una cierta probabilidad, pero en un periodo de 15 días. Entonces, hay que ver cuántos casos son en 15 días. Entonces, bueno, aquí es obvio que bajo una regla de 3, ¿cierto? 1 por 15 sobre 30, esta cuestión es 0,5. Estos son 0,5 casos, que no sé si tiene sentido en la realidad, pero bueno, por lo menos se ocupa así. Entonces, si originalmente esta era una Poisson de 1, ¿cierto? Porque era un caso cada 30 días, en este caso va a ser una Poisson de 0,5. Esta va a ser el parámetro, porque tiene solamente un parámetro. Entonces, esa es la idea. Bueno, ahí pueden modelar toda la distribución de probabilidad y toda la cuestión. Pero en general la Poisson es eso, ¿cierto? Una tasa de ocurrencia, en este caso que era la ocurrencia, era el contagio, y que entonces era un caso cada 30 días, y en ese caso se dicen, ya entonces a 60 días, ¿cuántos casos? Ya, entonces ya 2 casos cada 60 días, etcétera. En este caso era un poco más obvio porque la conversión era fácil, pero pudo haber sido, no sé, aquí 12 días y el número era otro, la cantidad de casos. Entonces, esa es más o menos la Poisson. Entonces, es única en su familia porque no se relaciona con ninguna más. Es la única donde si ven que dice algo del tiempo, que ocurre tal cosa en tanto tiempo, es la Poisson, casi de forma inmediata. Así que por eso es como, diría yo que la más fácil de reconocer. Donde las que siempre se confunden son la binomial y la binomial negativa. Porque aparte que tienen casi el mismo nombre. Pero ya vimos cómo era la binomial, ahora vemos cuál es la diferencia con la binomial negativa. A ver si encuentro una por acá. Bueno, igual, como les dije antes, la binomial negativa es la misma cuestión que la geométrica, solo que, digamos, un poquito más allá. Aquí en este ejercicio hay una binomial negativa, que es el ejercicio 8. Bueno, como les repito, ahí vamos a hacerlo una a una, ahí con más calma, solamente haciendo como un pequeño repaso así de cómo identificarla y de cómo se vería en un ejercicio. Porque además todos estos ejercicios son de pruebas de la profe, o de guías, y cosas así que he ido recopilando, entonces es algo que es perfectamente plausible en una prueba, en un control. Ya, es esta, y es en específico la C. Entonces dice que en una pequeña comunidad una enfermedad infecciosa afecta a 43 de cada 100 personas. Ahí tenemos una tasa, ¿cierto? Tenemos un P, que sería 43 sobre 100.
Además, el Servicio de Salud del lugar afirma que en promedio ocurre un caso cada 30 días. O sea, ahí tenemos el tema de la posa. Sería un caso cada 5 días. No sé, 30. Un caso cada 5 días. Y se inició un tratamiento experimental con un medicamento que en otros países tiene un 76% de efectividad, pero solo un grupo de voluntarios afectados. Y ahí entra otra distribución que la va a tener en cuenta, que la voy a ver después, pero voy a tenerla ahí. Entonces, la C, que les digo al tiro que es una binomial negativa, dice, ¿cuál es la probabilidad de que recién el séptimo voluntario infectado sea el segundo en recuperarse? Ya, vimos que la binomial contaba una cierta cantidad de eventos bajo una cierta probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Entonces lo que hace la binomial negativa es que cuenta una cierta cantidad de eventos, pero hasta que ocurran. O sea que, por ejemplo, ya tengo, no sé, estas personitas, tengo 10 personitas. Voy a hacer 5 nomás para no ser tan grande el ejemplo. Ahí tengo 5 personas. Entonces lo que dice la binomial es que si tengo 5 personas y se infectan con una probabilidad P, ¿cierto? Entonces la variable aleatoria sería una binomial de 5 y de una probabilidad, da lo mismo cuál es. Entonces si digo cuál es la probabilidad de que se infecten 2, esto me da un numerito, ¿cierto? Pero es que de que se infecten 2 en general, o sea, se puede infectar este, o este y este, ¿me entienden? Todas las formas posibles de que se infecten. Ya, pero esa es la binomial. Entonces la binomial negativa, la binomial negativa, que se escribe bineg, también tiene 2 parámetros. Entonces en este caso los parámetros es el parámetro k hasta que ocurra y el parámetro también un p en general. Entonces, en este caso si k es 2, por ejemplo, estamos diciendo entonces la probabilidad de que ocurra hasta la segunda persona. Entonces se podría infectar esta y después se podría infectar esa y ahí para con la segunda persona. O se podría infectar esta y después esta. O se podría infectar esta y después esta. Y ahí para. Es como cuántos sucesos tienen que ocurrir hasta que paremos aquí. ¿Cierto? Entonces en este caso sería como intentar hasta que ocurra una vez y después de no, intentar hasta que ocurra la segunda vez. Entonces por eso el soporte o el recorrido de esta distribución es infinito. El de la geométrica también. La geométrica es lo mismo, solo que es como una binomial negativa, pero solamente una vez. Entonces, claro, con la geométrica estamos diciendo que estamos intentando que ocurra el suceso hasta que ocurra, ¿cierto? Esa es como la idea. Entonces en la C, que es la binomial negativa, se nos dice que cuál es la probabilidad de que recién el séptimo voluntario sea el segundo en recuperarse. Entonces en este caso podemos definir la variable aleatoria x, que sería el número de voluntarios afectados hasta encontrar el segundo, es importante. Hasta encontrar el segundo en recuperarse. ¿Cierto? Ahí nos dice el segundo en recuperarse. Ya. Y aquí este x tiene una distribución binomial negativa. Entonces el parámetro de probabilidad es de, en este caso, 76%, porque acá dice que hay un 76% de efectividad de que el medicamento funcione, ¿cierto? O sea, de que se recupere. Entonces de ahí viene ese 76%. Lo escribiera así mejor. P igual a 0.76. Y el K sería 2. El K es 2 porque estamos viendo hasta el segundo en recuperarse. O sea, vamos a parar de contar cuando el segundo ya se recupere. Esa es un poco la idea. Y lo que nos dice la C es cuál es la probabilidad de que recién el séptimo voluntario sea el segundo en recuperarse. O sea, estamos viendo esa cuestión así. Eso en específico. O sea que estamos viendo de que de las 7 personitas que dibujé antes, sí o sí, el séptimo sea el segundo en recuperarse. Entonces,
Bueno, hacer las personitas de nuevo nomás. Ahí un poquito más o menos. Entonces, se nos impone directamente de que la probabilidad nos dice que el séptimo se recupera sí o sí, o sea, de que este ya está fijo, este sería el séptimo, de que queremos ver que ese se recupere sí o sí. Pero claro, de las configuraciones anteriores o de las posibles formas, tenemos que este se recupere o que el segundo, ¿cierto? Entonces solamente paramos hasta que ese se recupere. Esa es la idea. Y esa es su probabilidad. Y para la geometría es lo mismo, solo que en vez de ser del segundo sería el primero. O sea, para que se hagan un poco una idea, decir que x distribuye una binomial negativa de parámetro k igual a 1 y de un p cualquiera es equivalente a decir que x distribuye una distribución geométrica de parámetro p. El mismo p. ¿Ok? Solamente lo generaliza para otro caso. Si k igual a 2, claro, ahí cambia. Pero si es 1, es exactamente una geométrica. Pasa lo mismo con la binomial. Si x distribuye una binomial de n igual a 1 y de un p cualquiera, es equivalente a decir que x distribuye una Bernoulli del mismo parámetro p. Ya, eso en mente por si acaso. Así que si la pregunta era de una geométrica y la modelan como una binomial negativa de 1, es exactamente lo mismo, da lo mismo, ¿ok? Van a llegar exactamente al mismo resultado. Así que eso con esas, bueno, en general 4 distribuciones, pero estas son principalmente estas dos de acá. Y la Poisson. Y nos quedaría la última, que sería la hipergeométrica, que es la más nefasta, creo yo, porque tiene una fórmula horrenda, un recorrido horrendo, y en general la cuestión no sé, horrible. Pero creo que esa la vamos a ver después en un ejercicio. Entonces ahora hagamos los ejercicios per se. ¿Ya? Ahora vamos al 1. Entonces, bueno, el 1 dice que la cantidad de personas que llegan a una fila de clientes de un cierto banco tienen una tasa de llegada de 4 personas en 12 minutos. Ahí está lo primero, ¿cierto? Entonces tenemos 4 personas en 12 minutos. Pero que aquí hay tiempo. Ocurre 4 tantitos en 12 minutos. Ahí está, entonces clarito que vamos a tener que ocupar una Poisson en algún momento. Si el número de personas que llegan a la fila A de dicho banco es una variable Poisson, bueno, ahí nos dicen, pero si no nos decían, íbamos a llegar exactamente al mismo resultado. Y nos preguntan entonces lo primero, que con qué probabilidad llegará como mínimo una persona en 6 minutos. Ya. Entonces vamos a tener que hacer la conversión, ¿cierto? O sea, primero vamos a definir la variable aleatoria, que va a ser el número de personas que llegan a la fila del banco. Voy a poner fila nomás. Con una cierta tasa. Con una cierta tasa. Que la vamos a determinar ahora. Entonces, principalmente se nos dijo que eran 4 personas cada 12 minutos. Y el ejercicio nos dice cuál es la probabilidad de que ocurra algo, pero en 6 minutos. Entonces hay que hacer esa cuestión. 6 minutos. Entonces, bueno, acá la conversión es obvia, va a ser 2 personas. ¿Cierto? Se hace una regla de 3, ¿cierto? Sería 4 por 6 sobre 12. Esto debería dar 3. Entonces sería esta cuestión. Por lo tanto, con eso listo, tenemos que x sigue una Poisson de 2, que sería este mismo 2 que despejamos acá. Y lo que se nos pregunta es cuál es la probabilidad que llegue como mínimo una persona. O sea, la probabilidad de que llegue como mínimo, y el como mínimo es así, ¿cierto? Incluyéndolo, una persona. Esto se nos pregunta, hay que determinar esta probabilidad. Entonces, el tema con la Poisson, y lo voy a poner aquí, que este es su recorrido y este es su función de cuantía. Entonces su recorrido, si se fijan, agarra el número infinitamente, o sea, va a estar infinito. Y su función de cuantía es la exponencial de menos lambda, que en este caso es lambda 2, por lambda de la x sobre x factorial. Entonces lo que sería esta probabilidad sería x igual a 1. En teoría sería la suma de x igual a 1 hasta infinito.
¿De qué? De la exponencial de menos 2 por 2 a la x sobre x factorial. Y bueno, o sea, podrían hacer esta cuestión infinita, ¿sí? Pero no hay chance, o sea, qué lata. Sí, mucho más fácil ocupar el complemento, ¿cierto? Entonces, si ocupan el complemento, le quedar 1 menos la probabilidad de que x es menor estricto, ¿cierto? Aquí el igual se quita, menor estricto a 1. Y en este caso, como es la cuestión es discreta, o sea, x es discreta, tenemos que esto es 1 menos la probabilidad de que x es igual a 0, ¿cierto? Porque no hay nada más abajo, pues si parte del 0. Por lo tanto, esto sería 1 menos la función de cuantía, evaluada en 0, o sea, sería la exponencial de menos 2 por 2 a la 0, dividido en 0 factorial. Y bueno, 2 a la 0 es 1, 0 factorial también es 1, entonces esto me queda que es 1 menos la exponencial de menos 2. Y ahí lo pueden calcular al tiro. Esto es aproximadamente 0.8647. O lo mismo que 86.47%. Así. Por lo tanto, la probabilidad con que llegue un mínimo de 6 personas en 6 minutos es de un 86.47%. Esa es la idea. Entonces lo importante era primero, obviamente, reconocer que esta cuestión era una pozón, si es que no se nos hubiese dicho, y era despejar este 2, que era entonces la tasa como cambiada, como transformada. Y eso nomás, pues. Esa sería la A, con la Poisson. Ahora con la B se dice cuántas personas se espera que lleguen en 24 minutos. Entonces acá tenemos dos cosas importantes. Primero, que nos cambiaron la tasa de nuevo, vamos a tener que recalcularla. Y segundo, que se nos está diciendo cuántas personas se espera. Entonces siempre que se diga cuántas se espera o la media, ¿cierto? O el promedio, siempre también se puede decir así, se está refiriendo directamente a la esperanza, ¿cierto? La misma palabra lo dice, pues, se espera. Entonces, en este caso, vamos a tener que definir otra variable aleatoria, ¿cierto? Que va a ser exactamente igual que la x, pero con otra tasa, pues, con una cierta tasa cualquiera, que la vamos a determinar ahora. Entonces, bueno, principalmente era que eran 4 personas cada 12 minutos, entonces tenemos que ver cuántos son en 24 minutos, que es bastante evidente, la verdad, que van a ser 8 personas, ¿cierto? Entonces en este caso y va a seguir una Poisson, pero de parámetro 8. Ok, entonces lo que se nos está pidiendo es determinar la esperanza de i. Y bueno, podrían demostrar la esperanza de i, pero si ocupan las tablitas y las tienen, podrían ver de que en este caso la esperanza de i va a ser netamente el parámetro que se tenga. O sea, este lambda de aquí. En este caso lambda vale 8. O sea que esto va a valer 8. O sea, su esperanza es 8. Bueno, tiene sentido, ¿cierto? O sea, se espera que en 24 minutos lleguen 8 personas. Entonces, sería solamente eso. Y en general acá no tienen que justificar de dónde sacaron el 8 nomás. Podrían poner así como paréntesis por tablita, la cuestión que quieran. Pero bueno, siempre después de la respuesta del numerito tienen que poner, se espera que en promedio lleguen 8 personas cada 24 minutos. Punto. Esa es más o menos un poco la idea. Pero no tienen que justificar el de dónde salió la igualdad tampoco, sí. A no ser que se los pidan, en ese caso. Entonces, bueno, este fue un ejercicio netamente de Poisson. Bueno, y antes de avanzar al segundo, si tienen alguna duda, para que me avisen al tiro. Si no, avanzaríamos nomás. Ya, vamos a avanzar nomás entonces. Ya, bueno, ahora vamos a volver al ejercicio 2. Ya, entonces en el ejercicio 2, bueno, leímos un poquito que era esta cuestión de enfermedad que afecta a uno cada 100 y que en promedio aparece un caso cada 30 días y ya identificamos las distribuciones subyacentes específicamente. Entonces, bueno, ahora vamos a calcular las probabilidades. Eh, 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 eh.
Ya, vimos que la A era una variable aleatoria X, que era la cantidad de niños afectados, y que en este caso era un total de 300 niños, entonces queremos ver la probabilidad de que la extraña enfermedad afecte a tan solamente dos de ellos, ¿ok? Que con una probabilidad del 1%. Entonces, lo que nos dice es la probabilidad de que esta extraña enfermedad afecta a tan solamente dos. O sea, exactamente dos. Y la distribución binomial tiene esta forma. Esta forma de acá. Se ve horrible, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, en este caso, el n es 300, el x es 2, el p es 0.01, está elevado a 2, y el 1 menos p va a ser 0.99. Esta cuestión me está estorbando. 0.99. Y esto está elevado a la n, que sería 300, a la n menos x. 300 menos 2, que sería 298. Y esta es la probabilidad. Este es un numerito que está entre 0 y 1. No sé si se pueden poner a calculadora solamente por esta cuestión de acá, que es terriblemente denso. O sea, 0.99 a la 298. Entonces, bueno, no sé. Pero me imagino que sí pueden. Entonces, si tiran esta cuestión a la calculadora de forma directa, le debería dar que esto es aproximadamente 0.2244 o 22.44%. O sea que la probabilidad de que esta enfermedad afecte a tan solamente dos personas de 300 con una probabilidad de un 0.01 es de un 22.44%. A, a dos personas cualquiera, ¿cierto? De las 300. Y tomando en cuenta todos los órdenes posibles, ¿cierto? El primero, el segundo, el primero, el tercero, el primero, el cuarto, etc. Sería este 22.44%. Entonces, bueno, eso con la parte binomial. Y la B, como la vimos antes, era una Poisson, porque hablamos de ocupar 15 días como tasa. Por lo que en este caso, bueno, ya lo modelamos y era una Poisson de 0.5. Hicimos la conversión. Y la probabilidad de que en un periodo de 15 días se observe dos casos como mínimo. O sea, la probabilidad de que I sea mayor o igual a 2. Dos casos como mínimo. Vimos que en el caso de la Poisson contar de abajo hacia arriba está complicado. Entonces tomamos el complemento. ¿Sí? Entonces I menor a 2, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de I menor o igual a 1. ¿Cierto? Lo cual es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que I sea igual a 0 menos la probabilidad de que I sea igual a 1. O más, ¿cierto? Pero con los paréntesis ahí. Así sería. ¿Cierto? Vale, solamente se distribuye el menos. Entonces esto nos quedaría 1 menos la exponencial del parámetro, lambda, que sería 0.5, menos 0.5, por 0.5 a la 0, sobre 0 factorial, menos la exponencial de menos 0.5, por 0.5 elevado a 1, igual a 1, sobre 1 factorial. Ya. Y esto, bueno, nuevamente directamente a la calculadora. Esta cuestión les debería dar 0.0758. O que es lo mismo que 7.58%. Y bueno, interpretando, ¿cierto? Nuevamente, la probabilidad de que en un periodo de 15 días se observe dos casos como mínimo es de un 7.58%. Así que, eso con la pasada. Más o menos lo mismo que hicimos acá arriba, ¿cierto? Calculamos una probabilidad, etc. Así que no es nada nuevo. Ya, ahora vamos con el ejercicio 3. Con el ejercicio 3, que este ya va a ser distinto a lo que hicimos antes. Ahora está la solución, no da lo mismo. Entonces dice que para promocionar su helado en una paleta, una fábrica pone cada 15 helados una etiqueta que dice vale otro. Cualquier persona que compre un helado y le salga el vale otro obtiene uno gratis. Estos helados cuestan 100 pesos cada uno. Ya.
Entonces, lo que se nos dice es cuánto esperaríamos gastar si decidimos comprar estos helados hasta obtener uno gratis. Yo creo que, bueno, ahí la palabra clave, lo importante que tienen que reconocer es el hasta. Que dice entonces que vamos a seguir realizando los experimentos hasta que ocurra algo. Entonces, directamente eso implica que es o una geométrica o una binomial negativa. Son de la misma familia. Entonces, bueno, igual la pregunta otra, no es una probabilidad, sino cuánto esperaríamos gastar. Pero bueno, ya entonces, bueno, como se ve la variable aleatoria ahí, x, es el número de intentos hasta obtener un helado gratis. Entonces, podríamos hacer 10, 100, 15.000, un millón de intentos y todavía no podemos obtener el helado gratis. Complicado que ocurra esa cuestión en verdad, pero podría pasar. Y la probabilidad con que nos den el helado gratis es de 1/15, ¿cierto? Esa es la probabilidad. Y se nos dice cuántos esperaríamos gastar. Entonces, primero, cuando definimos ya esta variable aleatoria, podemos entonces obtener la esperanza de esta variable aleatoria, que sería 1/p para, para este p, ¿cierto? Si x sigue una geométrica de p, que en este caso es 1/15. Entonces, su esperanza es así. Y por lo tanto, si ya reemplazamos p, que es 1/15, esta cuestión nos da que es 15. Y tiene sentido, ¿cierto? Entonces, esperaríamos abrir 15 lados hasta obtener este vale otro, en este caso, ¿cierto? Esta es la idea. Pero no se nos pregunta cuánto esperaríamos hasta obtener otro lado, sino cuánto esperaríamos gastar. Entonces se nos dice que cada lado cuesta 100 pesos. Entonces si compramos 15 lados y cada uno vale 100 pesos, entonces esperaríamos gastar 1.500 pesos. Eso es todo. Entonces por lo tanto cada lado cuesta 100 pesos y se esperaría gastar un total de 1.500 pesos hasta obtener un vale otro. Eso era solamente el ejercicio, era bastante cortito. Pero aquí lo importante creo yo es más que nada el lenguaje que usa la profe porque le pone un contexto horriblemente enorme, ¿cierto? De que lo de la A, el vale otro es la cuestión. Pero lo importante es decir como el hasta. Porque, o sea, la info que se nos da es hasta acá nomás, ¿cierto? Esta es la solución claramente no va. Entonces uno tiene que decir, ya, pero ¿qué distribución ocupo? Y claro, pues dice hasta obtener 1. Entonces este 1 es de la geométrica. Si decía comprar estos helados hasta obtener 2 gratis, en ese caso el X hubiese sido una binomial negativa. Entonces se esperan obtener 2 gratis y con una probabilidad de 1/15. Pero como es 1 gratis, estos dos son equivalentes. ¿Ya? Eso. Eso en general. Así que esa es como más o menos el paradigma. Y creo que ya en general vimos ya las principales distribuciones, excepto la hipergeométrica. Pero vimos la binomial, la geométrica, la binomial negativa, la Bernoulli no, porque es lo mismo que la binomial. Vimos la Poisson. Y falta la hipergeométrica que ya vieron ejercicio. No podríamos hacerlo al tiro nomás. Hagamos una hipergeométrica al tiro, que es el ejercicio 8, justamente. Ya, pero lo voy a hacer de nuevo. Ya, el ejercicio 8. Entonces, bueno, habíamos leído antes de que esta comunidad, o sea, en esta comunidad hay una enfermedad que afecta a 43 de cada 100 y que en promedio hay 5 casos, o sea, un caso cada 5 días y que hay un tratamiento con un 76% de efectividad de que la gente se cure. Eso básicamente. Ya la A se nos dice que si el pueblo consta de 200 personas, se sabe que hay 40 personas que ya están infectadas y cuál es la probabilidad de que 10 voluntarios elegidos al azar entre todos los habitantes haya más de un infectado. Entonces, antes de hacer la A, quería hablar un poquito de la hipergeométrica. Entonces se dice que una cierta variable aleatoria sigue una distribución hipergeométrica, o HG, y esta cuestión tiene tres parámetros. Tiene el parámetro el n grande, que va a decir al tiro que es cada cosa, el k y el n chico. ¿Ok? En general, el n es menor que el n grande y el k también es menor que el n grande. Lo que sí, no hay un ordenamiento entre k y n. Podrían ser iguales, puede ser uno más grande que el otro, uno más chico que el otro, da lo mismo. Eso no está estipulado. Por lo tanto, son nomás. Y es justamente por esa razón que su soporte o su recorrido, que es la misma cuestión, es una cuestión horrible. Está entre
el máximo, ya esto no es tan relevante, pero para que más o menos se entienda un poco la cuestión, el máximo entre n más k menos n y 0. Esto es el intervalo de abajo. Y en lo demás de arriba es el mínimo entre k y n. Ya, y ahora vamos a ver por qué, o sea, no específicamente por qué hay un máximo ni un mínimo, pero por lo menos qué pasaría si esta cuestión no se cumple, pues si no hay un recorrido así. Ya. Entonces lo que nos dice la hipergeométrica, y va a ser aquí como un monito, como un dibujito. Entonces, ya, imaginemos que tenemos este va a ser en otra parte. Ya, entonces este no va a ser nuestra población, pongámoslo, nuestro todo. Y dentro de este todo hay una cantidad n de esas cosas. En este caso hay una cantidad n dentro de esto. Ese va el n grande. Entonces dentro de este todo hay una cierta subpoblación que tiene una característica que nos interesa, que es en específico. Entonces directamente ya es algo dicotómico, de un sí o un no. O sea, por ejemplo, si a mí me interesa en específico cuál, dentro de esta población n, que podría ser, qué sé yo, 10.000, cuántas personas tienen el pelo azul, por ejemplo, y las puedo determinar, ¿cierto?, con un círculo, que claramente es el más pequeño que el rectángulo. Entonces, esta cantidad de personas con el pelo azul va a ser de una cantidad k. Ese k que va a ser menor que n, ¿cierto? Obvio. Entonces, cada persona tiene esa característica y por consecuencia n menos k están afuera, las personas restantes. ¿Ya? Ahora, el n chico viene de tomar una muestra de toda esta cuestión. Entonces, el tomar la muestra es como meter la mano en una caja nomás y lo que salga, y lo que uno agarre, ¿cierto? Entonces, lo que puede pasar es que ese círculo podría salir aquí, porque agarramos ahí, o puede salir aquí, ¿cierto? Podría salir, qué sé yo, así. Da lo mismo. K y N se podrían topar o no. O sea que digo que si agarro una muestra, no necesariamente tengo personas con el pelo solo dentro de mi mano. Pero puede ser que sí. Ya, entonces ahí entra más o menos lo probabilístico. Supongamos que esta cuestión es así. Entonces agarrar una muestra que es N. ¿Ya? Y como dijimos antes, el N puede ser más grande o más chico. La cantidad que tomamos de muestra, que es el N pequeño, no va a depender de cuánta gente haya con el pelo azul dentro de mi población N. ¿Cierto? Que podría ser, qué sé yo, los cabros de 15 años en Chile, cualquier cosa, no sé. ¿Cierto? Entonces esa es un poco más o menos la idea de qué es cada cosa. Entonces, más o menos para que lo sepan identificar. Porque en este caso lo que se nos dice en la A es de que el pueblo consta de 200 personas. O sea que N vale 200. Dice que hay 40 personas infectadas. O sea que el atributo de interés K tiene a 40 personas. Y de que agarramos a 10 voluntarios al azar. ¿Cierto? Entonces es tomar la muestra. Entonces N es 10. Y queremos ver que bajo esos ciertos números, cuál es la probabilidad de que de esos 10 que elegimos al azar, entre todos los habitantes, haya más de un infectado. Entonces, si se fijan, lo aleatorio, lo que tenemos que calcular está directamente en el n chico, porque es la muestra que no sabemos si va a contener o no a la gente que está infectada. Pues entonces, justamente queremos ver eso, cuál es la probabilidad de que los 10 elegidos al azar, entre todos los habitantes, haya más de un infectado. Porque esto es netamente fijo, es nomás, es la información. Entonces, la hipergeométrica es una cuestión terrible, ¿ya? La hipergeométrica es, en general, la probabilidad de... No, ni siquiera definió x. Voy a definir x primero. Entonces x... Escribir aquí arriba nomás. Vamos a decir que es el número de personas infectadas. O número de infectados mejor. Infectados que aparecen en los días escogidos. Escogidos. De un total de 200. Esa es un poco la idea. De un total de... Total de 200. Ya, ahora sí podemos calcular probabilidad. Entonces, en general, la cuantía de esta cuestión es la probabilidad de que x sea igual a x. Son puras combinaciones. Entonces sería la combinación entre k y n. O sea, perdón, k y x. Entre n menos k y n menos x.
y n sobre n. Así. Esa es su función de cuantía, ¿cierto? Claramente está entre 0 y 1. Bueno, una cuestión horrible, o sea, eso. Entonces, si nos acordamos un poco del recorrido de esta cuestión, si se fijan que llegamos como máximo, bueno, suena medio raro, pero nuestro tope de los valores que puede tomar X va a ser el mínimo entre K y N, o sea, el más chico entre los dos. Porque, ¿qué pasa? Que si tomamos un número más grande que K, en este caso, por ejemplo, K vale, qué sé yo, 10 y N vale 15, y tomo N que vale 15, acá vamos a contar hasta 15, o sea, vamos a tener el K que es 10, y vamos a tener, no sé, pues el X va desde el, qué sé yo, desde el 2, podría ir desde el 3, pero el problema es que si seguimos esta cuestión puede llegar hasta más arriba que 10, y esta cuestión no existe, ¿ya? Porque si se acuerdan, esta combinación de K sobre X sería K factorial sobre X factorial por K menos X factorial. Entonces, si K menos X factorial es más chico que 0, para el número entero no está definido. O sea que, por ejemplo, menos 1 factorial no existe. ¿Ya? Y eso pasa cuando o sea, cuando X es más grande que K. Y el mismo argumento ocurre para aquí, para esto. Si uno pone un número más grande que n, ocurren esas cosas. Entonces, por eso tiene este recorrido un poco medio extraño. Ya, entonces la probabilidad es de que de 10 voluntarios, ya vimos todo el tema, entre todos los habitantes haya más de uno infectado. O sea, la probabilidad de que X es mayor o igual a 1. ¿Cierto? Eso se nos pide. Pero, está un poquito latero contar, entonces esto va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1, ¿cierto? Y que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de X igual a 0. En este caso. Porque el límite inferior va a ser desde el máximo entre 0 y esta cuestión. Y esta cuestión, ¿cuánto es? No, esta cuestión es negativa. Entonces el máximo entre 0 y una cuestión negativa es 0. Entonces partimos de 0, por lo tanto, esto es lo que tenemos que contar. La probabilidad de X igual a 0. Entonces si reemplazamos el 0 en X, entonces tendríamos que el K, que valía 40. Mira, ni siquiera escribir la cuestión. Voy a escribirla ahora. A ver. Te voy a tirar para abajo. Se me olvidó escribir cuál era la distribución de esta cuestión. O sea que X distribuye una hipergeométrica de constantes 200, 40 y 10. Ya, ahí sí. Entonces estamos calculando esta probabilidad. Y esto es lo mismo que 1 menos. Aquí estoy viendo la tablita. Bueno, K vale 40, entonces sería 40 sobre 0. Esto es 200, que es el n grande, menos K, que sería 40. Aquí el n chico es 10. Y el x es 0. Y abajo va el n sobre n, o sea que es 200 sobre 10. Una cuestión así. Esto es lo mismo que 1 menos, si no me equivoco, esta cuestión es 1. 40, sí, pues es 1. Entonces esto me queda solamente 160 sobre 10 dividido en 200 sobre 10. ¿Ya? Y esto lo pueden calcular. O sea, podrían convertirlo a factorial y todo el tema. Se puede. Pero... espérense. Me equivoqué. Esto... Bueno, me equivoqué. Perdón, una tecnicidad. Que decía que haya más de un infectado. Pensé que había como mínimo. Entonces esta cuestión es así. Más de un infectado. Ahí sí. Esta cuestión es así. Entonces menor o igual a 1. Esto entonces me queda la probabilidad de X igual a 0. Y la probabilidad de X igual a 1. Ahí sí. Ya, entonces hay que hacer esta cuestión de nuevo. Ese sería el de 0. Y el del 1 sería 40 sobre 1 por 200 menos 40 sobre 10 menos 1 dividido en 200 sobre 10. Ahí sí. Bueno, y nuevamente ahí van a llegar a algo parecido, ¿cierto? Que va a ser 160 sobre 10 dividido en 200 sobre 10 menos 40 por lo mismo, 160 sobre 9 dividido en 200 sobre 10. Ya, ahora sí. Y esta cuestión la voy a calcular así directamente. Entonces,
es aproximadamente 0.6304. O lo mismo que 63.04%. Ahí sí. Entonces, nada, esa era la hipergeometría que era la que nos faltaba, que era un poquito media extraña por todo este tema que dijimos, ¿cierto? De la población, de la muestra y de la cantidad de sujetos de interés que tienen una cierta característica. Esa era más o menos un poco la idea. Y el cálculo no es tan terrible. Hay que tener en cuenta un par de cosas nomás, pero eso. Entonces, ¿cómo la identificamos? La identificamos porque nos hablan de justamente lo que dije antes, una población, 200, ¿cierto? El pueblo consta de 200. Nos hablan de personas con una característica de interés, o una cantidad de personas con una característica de interés. En este caso, esas características son si están infectadas o no. Entonces, en este caso, K sería 40, que tienen esta cantidad de personas infectadas. Y después el N pequeño es de 10 voluntarios elegidos al azar. Es lo mismo que decir como tomar una muestra de 10. Ya, puede ser quizá un poco menos obvio, pero eso es como tomar una cantidad N pequeña de gente al azar o de cualquier cosa al azar. Así que esa sería la A de la 8. Fue el medio cuento, pero esa era un poco más o menos la historia. Entonces, bueno, antes de seguir a la B, no sé si les quedó alguna duda con la hipergeométrica, que quizás puede ser un poquito enredada, pero si tienen alguna duda para verla al tiro. Ya, ok. Y bueno, en general vimos las distribuciones más. Ah, está buena. Ya haría la B y la C, pero se la voy a dejar porque no es tan complicado. O sea, la B es una Poisson, ¿cierto? Dos casos cada 14 días. Y la C es una binomial negativa, porque dice que recién el séptimo voluntario infectado sea el segundo en recuperarse. Entonces, la B la va a saltar, pero la C la va a mostrar así como bien, bien rapidito, como bien de lejos. Porque quiero pasarme a otro ejercicio que también tiene una hipergeométrica y que hasta es un poquito más complicada como de explicarla. Esta es la C. Entonces, eh, dice la probabilidad de que recién el séptimo voluntario infectado sea el segundo en recuperarse. Y vimos que era una binomial negativa, ¿cierto? El segundo en recuperarse, estoy con blanco. El segundo en recuperarse está aquí, ¿cierto? Con un 76% de efectividad de que se recupere. Y queremos ver que el séptimo infectado sea ese segundo, ¿cierto? El primero puede ser cualquiera de los otros 6 que estaban antes. Y tiene esa probabilidad que es ínfima, pero bueno, eso es. Ya, esa es la binomial negativa. Hasta que ocurre la cuestión. Ya, quiero ver el ejercicio 10. Y no creo que hagamos. Yo creo que el miércoles vamos a hacer continuo, ahora vamos a hacer discretos nomás. Entonces el ejercicio 10 nos dice lo siguiente. Y que solo me va a concentrar en la A. Creo que es la A. Si mal no me equivoco. No, es la B. Ya. Entonces dice, en un predio agrícola una plaga está afectando a 13 de cada 100 paltos. Creo que esta está en la guía de la profe. Además, el Servicio Agrícola y Ganadero afirma que en promedio se encuentra un nuevo caso cada 12 metros cuadrados. Y se ha iniciado un tratamiento de fumigación que en otros predios tiene un 76% de efectividad. Ya, bueno, cada hartas cosas. Primero es una probabilidad, 13 cada 100, una tasa, un caso cada 12 metros. En este caso no es tiempo, pero igual se puede tomar como, como espacio. Un poco filosófico la cuestión, pero claro, es algo de espacio también, pues, se puede tomar en cuenta. Y otra tasa que puede servir para otra cosa, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, la A, si la leen, dice si se eligen árboles de manera sucesiva para probar el tratamiento, ¿con qué probabilidad el quinto de ellos es el segundo infectado? Ya, esta es una binomial negativa, porque queremos ver la probabilidad de que la variable aleatoria X, por ejemplo, sea 5, pero que el quinto sea el segundo infectado, entonces los 4 de antes, cualquiera de ellos puede ser infectado, pero el quinto sí o sí tiene que ser el infectado. Entonces, es probar el tratamiento hasta que el quinto árbol le funcione la cuestión. O que está infectado, una cosa así. Entonces, binomial negativa. Ya. Pero lo que me interesa es la B. Porque dice que el predio tiene 350 árboles y ya hay un 20% de los infectados.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de 10 elegidos haya más de uno con la plaga? Entonces, bueno, aquí la información es clara. O sea, primero tenemos que el predio tiene 350 árboles. O sea que el predio será como la población, son todos los árboles. Y que de esos 350 hay un 20% que están infectados. Entonces, eh, bueno, aparte dice que se escogen 10. No dice que se escogen al azar, pero que se escogen 10. Entonces, cuando dice que se escogen 10 porque estamos tomando una muestra, entonces esta cuestión va a ser una hipergeométrica. Al tiro. ¿Ya? Entonces, bueno, acá no defino la variable aleatoria, pero bueno, tienen que definirla. A mí se me olvidó nomás. Definen como la cantidad de árboles, ¿cierto? De un total de 350, etcétera, que están infectados, no sé, todo el tema. Entonces, en este caso, el n grande va a ser la cantidad completa de los árboles, que son los 350, la población. La cantidad de árboles infectados no nos la dan. Dice que solamente hay un 20%. Entonces hay que calcularla, ¿cierto? En este caso va a ser NP, ¿cierto? N por P. O sea, este P entre comillas, como P' en verdad. Entonces, este K va a ser la población entera, son los 350, y multiplicado por 0,2, porque dice que un 20% de los 350 están infectados. Entonces, este 20% sería de un 70. Entonces, hay 70 árboles infectados. Y por último, se toma una muestra de 10, creo. Sí, o sea, son 10. Por lo tanto, después de definir la variable aleatoria, tenemos de que I distribuye una hipergeométrica de un total de 350 árboles, donde 70 están infectados, y escogemos 10 de ellos. Y queremos ver la probabilidad de que al escoger uno de estos 10 haya más de uno con la plaga. O sea que la probabilidad de que I sea mayor a 1. Ok, entonces hay que calcular esta cuestión. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de I menor o igual a 1, ¿cierto? Y como vimos antes, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que I es igual a 0 más la probabilidad de que I es igual a 1. Después se distribuye el menos, etcétera. La probabilidad de que I sea igual a 0 menos la probabilidad de que I sea igual a 1. Ahí. Ya. Entonces, pues lo mismo. Van reemplazando los numeritos. Pues. Sería 1 menos. No me acuerdo la fórmula de esta cuestión, la voy a poner de nuevo. Ahí. Esta es la cuantía. Va. Ahí. Entonces esto sería el K es de 70. El X es de 0. El N grande es de 350. Y el N pequeño es de 10. O sea, que ha sido una ecuación. Y acá me quedaría 350 sobre 10. Ya. Y cuando es igual a 1 es de 70 sobre 1. 350 menos 70. Y acá va el 10 menos 1. Y por último 350 sobre 10. Y ahora si reducimos un poquito esta cuestión, nos queda entonces que esto es 370, esto es 280. Acá 10. Acá 350 sobre 10. Menos 70 por 280 sobre 9. Partido en 350 sobre 10. Ahí. Eso, entonces. Aquí lo pueden calcular con la calculadora. Le debería dar un 62%. 62 o sea, 62,77. O 62,77%. Y bueno, nuevamente. Entonces de un predio de 350 árboles con 70 de ellos que están infectados. Si al tomar 10 de ellos, entonces la probabilidad de que haya más de uno con la plaga es de un 62,77%. ¿Cierto? Y recordemos de que es la probabilidad de que más de uno, entonces por lo tanto este es un mayor estricto. No es por lo menos, es más. ¿Cierto? Entonces,
bueno, como recuerdo es que en las probabilidades discretas esto importa mucho. Importa porque no es lo mismo decir que i es mayor a 1 que i es mayor o igual a 1. En el caso de las continuas da exactamente lo mismo, porque la probabilidad de un punto es exactamente cero. Entonces, eh, tengan en cuenta esa cuestión, que importa mucho el lenguaje que ocupan, en este caso, porque si llegan a poner que esto es así, está malo. Está todo malo porque le dan un número distinto. ¿Ok? Aunque el planteamiento haya sido bueno. O sea, no va a estar todo malo, pues de ahí para arriba está todo bueno, pero digamos que la probabilidad va a estar mal calculada. Entonces, nada, pues, eh, hay varios ejercicios que están, digamos, ya están resueltos, ¿cierto? Los que no están resueltos claramente son los continuos, que se van a hacer el miércoles, y que no se van a hacer todos porque hay unas cosas que yo sé que todavía no han visto, como por ejemplo demostraciones con la función generadora de momentos, o en el caso cuando hay conjunta, que toda esa cuestión todavía les queda harto para esa cuestión. Entonces los ejercicios que vienen después del 14 no los van a hacer, ¿ok? No espero que lo hagan tampoco porque no han visto esa materia. Pero sí podemos hacer ciertas demostraciones con la distribución normal. Hay hartos ejercicios buenos. Entonces, yo creo que eso le voy a traer el miércoles. Hoy día fue netamente cosas discretas. Así que eso. Vamos a dejarlo hasta aquí nomás. Ahora en breve le voy a mandar la cuestión resuelta. Hasta la 14, como les dije. Y eso nomás. Así que ante cualquier duda, cualquier cosita, me dicen al tiro nomás. Si no, me dicen después. Y esto lo estoy grabando por si acaso. Voy a dejar de grabar.